Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico, con la temática titulada Prevención de Mecanismos de Acoso Laboral. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Para mí es un gusto, es un honor y un privilegio volver a encontrarme con todos ustedes en este espacio de formación. Este espacio que hemos venido construyendo con la comunidad sector doméstico a lo largo de estos años y a lo largo de este año 2023. Soy Hilda Velasco Alarcón, su coach, su facilitadora en este proceso de formación que inició ya hace algunos meses y que hoy concluimos. Hoy estamos en nuestra acción educativa número 10, prevención de mecanismos de acoso laboral. Hemos venido recorriendo una ruta de aprendizaje de algunas temáticas de interés general, de interés para el sistema de gestión, con un componente legal, con un componente de liderazgo, con un componente en algunos momentos tal vez de manejo del ser como principio y como base fundamental de este sistema de gestión. Las personas que por alguna razón no hayan podido estar en alguna de las acciones educativas que ya desarrollamos, los invito a que puedan revisar toda el repositorio y la biblioteca que tenemos en Positiva Educa, en Posipedia. Finalizando la acción educativa, les vamos a repasar la ruta donde van a encontrar toda esa información de estos en vivos. Estas acciones educativas son en vivos, pero siempre dejamos las memorias, la grabación y la presentación en este repositorio. Entonces, si quieren repasar o revisar alguna de las que de pronto se perdieron, los invito a que lo revisen allí. Voy a iniciar, como siempre lo hago, con una frase de reflexión. De esta manera les doy la bienvenida a esta acción educativa, como les digo, con la que hoy cerramos este año 2023 en esta comunidad sector doméstico. Y hoy quiero compartirles una frase de la sabiduría japonesa. Lo dice Yokon Kenji, un orador y conferencista motivacional. Y me encanta porque está totalmente relacionado con lo que hoy vamos a compartir. La sabiduría japonesa dice, si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y si no sabes, calla. Antes de proferir un comentario, preguntémonos y validemos tres cosas. Uno, ¿me consta aquello que me están diciendo y que yo voy a replicar? ¿Es útil replicarlo para la persona a la que se lo voy a decir? Es decir, ¿le va a generar algún bienestar o un impacto positivo para su vida? Y es cierto, es necesario que yo lo diga. Esto se los quiero compartir porque a veces todos los mecanismos o la mayor parte de los mecanismos de acoso laboral se da replicando comentarios que no nos consta, que nos llega una información y nosotros no le ponemos un filtro, sino que vamos y lo informamos sin saber si es cierto, si es verdad o si le va a generar un beneficio
o de pronto un perjuicio a una persona. Entonces quiero invitarlos hoy a que en esta reflexión que hoy hagamos de prevención de mecanismos de acoso laboral, hagamos conciencia de la forma como nosotros abordamos la información que nos llega y pongámosle un filtro cuando nos podemos dar cuenta de pronto que puede dañar a alguna persona. La acción educativa del día de hoy la voy a dividir en tres momentos fundamentalmente. Primero, la bienvenida y la reflexión. Voy a llevarlos por un repaso conceptual de los 6 mecanismos de acoso laboral que nos profiere el artículo 2 de la ley 1010 de 2006. Y también voy a repasarles el concepto de acoso laboral. Para ello les he organizado una laminita donde les estoy resumiendo temas que son de interés para todos y voy a empezar a desagregarles esta información y les voy a llevar con unos ejemplos prácticos. Vamos a estar revisando cómo toda esta información la vamos a alinear con las competencias que tiene el Comité de Convivencia Laboral y cómo todas estas competencias del Comité de Convivencia Laboral se van uniendo en sinergia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo general de la acción educativa, hoy lo que busco es que actualicemos esos conocimientos de esas funciones y responsabilidades preventivas y protectoras de la dignidad humana que tiene el Comité de Convivencia Laboral frente a la aplicación de herramientas que nos van a ayudar a prevenir por todas las instancias de nuestra organización que los mecanismos de acoso laboral se estén dando. Y les voy a dar, como yo lo llamo, un regalo, un bonus track. Y ese bonus track va a estar enfocado a dos temáticas fundamentalmente. Uno, a comentarles un tema bien importante y bien interesante de una sentencia de tutela que hace referencia al acoso sexual en las relaciones laborales como mecanismo también de acoso laboral. Y una de las preguntas que me hacen mucho, hoy se las quiero compartir con un fundamento y un concepto jurídico es el uso de los grupos de WhatsApp. Cómo el uso del WhatsApp puede convertirse también en un mecanismo de acoso laboral si no es adecuadamente manejado. Entonces, los objetivos específicos de la acción educativa, quiero que hoy nos llevemos claro los mecanismos de acoso laboral, los 6 mecanismos y la conexidad con ellos de otros elementos que se han ido surgiendo y vamos entonces a llevarlo a través de una armonización legislativa. Y quiero también que se lleven hoy claro unas ideas o unas recomendaciones que les voy a dejar, recomendaciones que les voy a ir dando en la medida en que vamos desarrollando toda la temática. Amigos queridos, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar la acción educativa con todo el fundamento conceptual. Pero antes de iniciar, quiero compartirles lo siguiente. Y esto me lo encontré cuando revisaba la información que hoy quería presentarles. Y es una reflexión que me parece que es pertinente, es necesaria, quizás para muchos de nosotros, de los que acostumbramos en ocasiones a etiquetar a las personas y a juzgar a los otros, a los compañeros de trabajo o a las personas en general. El mensaje es, deja ya de juzgar. A esa persona que llamaste incapaz, esa persona es el proveedor de su hogar y lucha cada día por ser mejor. A esa persona que gritaste, realiza desde hace varios años un trabajo fuerte consigo mismo para aumentar su autoestima. A esa persona que menospreciaste, lo ignoran en su entorno y está haciendo un trabajo bastante arduo con su autoestima. A esa persona que llamaste gorda, libra una batalla con la comida, con tal de alinearse a los estándares de su grupo social. En ocasiones, quizás nosotros mismos somos los promotores de ese juzgamiento y quizás de manera inconsciente podríamos estar cayendo en mecanismos de acoso laboral sin estar dándonos cuenta. Entonces hoy quiero llevarlos a la conciencia
de hacer lo correcto, de evitar aquello que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Y es esa frase como tan común, ese aprendizaje que recibimos en casa desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, esos valores que inculcaron en nosotros de no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces hoy quiero invitarte también a que por un momento pienses y pongas en tu mente y en tu corazón la imagen de ese ser que tanto amas en tu vida. Si yo te digo que recuerdes por un momento ese ser que tanto amas, ¿quién viene a tu memoria? En mi caso personal, llega siempre a mi mente mi hijo. Y yo digo, yo quisiera que a este ser que yo tanto amo, lo traten de manera digna, de manera justa, de manera correcta, que lo traten siempre con respeto. Entonces, así mismo, como tú deseas que sea tratado ese ser que tú amas tanto, esa es la misma manera que tú debes tratar a los otros. Y aquí hay un principio de correspondencia. Todo lo que tú siembras vas a cosecharlo, lo que siembras lo vas a recoger. Eso es una ley de la vida, amigos. Entonces, si tú tratas con respeto a los demás te van a tratar en coherencia con ese mismo respeto. Si tú profieres palabras justas, emulando siempre lo correcto, esa es la manera como así las otras personas también te van a hablar un poquito para hablar y estar como en esa correspondencia de la empatía. Y la empatía es uno de los principios fundamentales de la prevención de mecanismos de acoso laboral. La empatía, más allá de la típica respuesta o de la típica conceptualización que decimos, que es ponerse en los zapatos del otro, empatía es pensar cómo me sentiría yo si a mí me estuviese sucediendo lo que a esa persona está pasando. Y de esa manera ser correspondiente en la forma de tratar a los demás. Siempre en el ánimo del respeto y de la dignidad humana, la dignidad por el otro. Entonces, voy a empezar a llevarlos por todo lo que nos habla la ley 1010 de 2006 frente al concepto de acoso laboral. Y enseguida vamos a hacer un repaso de los mecanismos de acoso laboral y los voy llevando también los conceptos que son básicos. La finalidad de la ley 1010 de 2006 es prevenir el ultraje a la dignidad humana en una relación laboral. La dignidad humana es un principio constitucional. Lo encontramos en nuestra Carta Política, en nuestra Carta Magna. Y por encima de esta dignidad humana no puede haber nada diferente. Son esos derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos, todos los ciudadanos, a ser respetados, ser tratados, validando ese ser importante que ya somos, validando el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda esta prevención de los ultrajes que se pueden dar en una relación laboral y la validación a la dignidad humana de la otra persona se debe dar en la entidad pública y en la empresa del sector privado. Busca recuperar la cultura del trato y eso me gusta mucho porque en ocasiones hemos perdido el respeto por el otro. Si la otra persona no está de acuerdo con mis argumentos o con mis ideas, entonces lo trato mal. Entonces lo que vamos a buscar siempre en todos los ámbitos laborales, en todos los niveles de la organización, debe ser esa cultura de la armonía y del buen trato. Busca que las entidades y que las empresas del sector privado prevengan las conductas de acoso laboral y que reglamenten procedimientos de manejo y los protocolos de actuación al interior de las organizaciones. Una de las acciones educativas que dictamos y dentro de las comunidades que ya tenemos en Positiva Educa, les enseñé a diseñar un manual de convivencia laboral. Entonces, quiero invitarlos a que hagan este repaso porque allí les di los paso a paso para generar este protocolo preventivo. Conducta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice toda esta definición de acoso laboral?
es una conducta o un comportamiento. Y esta conducta o comportamiento debe ser persistente y demostrable. La persistencia no se da de pronto en un término de frecuencia específica que una vez a la semana o 2 veces a la semana o tantas veces al mes. No se habla de días o de horas. Lo que se dice de la persistencia es que hay una intencionalidad de hacerle daño a otra persona y debe ser demostrable. Y en esta ley 1010 de 2006, el tema de ser demostrable es porque no podemos validar tampoco el anonimato. No podemos darle validez al anonimato porque podríamos estar traspasando una línea muy delgadita hacia un delito que es la injuria y la calumnia. Por eso siempre se busca que sea demostrable. Las pruebas son también los testimonios de parte, el testimonio de la persona que está sintiéndose víctima de ese presunto acoso laboral y debe informar quién es el sujeto activo, es decir, el generador de la conducta. Por eso les quiero nuevamente, los quiero llevar a que estas conductas deben ser demostrables. A veces en el tema de ser demostrables, las pruebas, se cree que se debe estar tomando videos para todo o grabaciones de audio debajo de la mesa y no. Miren que el mismo testimonio de parte es una prueba validada en este proceso para demostrar una conducta de presunto acoso laboral es ejercida a través de diferentes mecanismos. Entonces, ya les voy a mostrar una imagen que les diseñé donde siento que es mucho más fácil entender. Pero por ahora les voy a ir contando que se ejerce de un superior inmediato a su colaborador, al trabajador, en, una, en un estado o en una relación de subordinación. Por esta razón, aquí se habla de un proceso jerárquico, de subordinación por ello, en este caso, no se habla de contratistas de prestación de servicios, se da en el marco de un contrato laboral. Entonces, se puede dar de un superior jerárquico a su colaborador o a su trabajador o del trabajador a su superior inmediato, es decir, en una línea que va en ascendencia o ascendente, o se puede dar entre compañeros de trabajo, entre pares o de muchas personas hacia una sola de una manera mixta. Bueno, entonces compañeros, subalternos, superior inmediato, pares, y debe haber una intencionalidad, y esa intención es producir miedo, intimidación, terror, angustia, un perjuicio laboral o una desmotivación en el trabajo, que al final de todo va a redundar en el ánimo del sujeto pasivo, quien es el receptor de la conducta del acoso laboral, que termine renunciando. Yo siempre digo que debe tener una mente de verdad muy malvada para generar este tipo de conductas o para quererle generar un daño o un perjuicio a alguien. Somos en esencia buenas personas, somos buenos seres humanos. Sin embargo, todavía se encuentran conductas de estas que a estas alturas de la vida no deberían presentarse, pero aún se presentan algunas circunstancias pueden empezar a configurar acoso laboral. Pero también creo que en ocasiones, más que la conducta de acoso laboral con una intencionalidad de generar un daño, muchas veces lo que nos ocurre en las empresas, en las organizaciones, es que tenemos mecanismos de comunicación a veces inadecuados. No nos sabemos decir las cosas. De pronto llega mi compañero a decirme algo y preciso, yo en ese instante estoy de mal genio, estoy brava y le contesto feo. O a veces comunicación puede ser que no sea tan clara. O por mi forma de decir las cosas, tengo un lenguaje de pronto un poquito duro, tengo un tono de voz fuerte y la otra persona puede estar creyendo que lo que pasa es que estamos gritando. Entonces, es un poquito también de manejar el lenguaje verbal, corporal y adecuadamente el lenguaje escrito. Vamos a repasar los mecanismos de acoso laboral.
acuerdo a lo que nos indica el artículo 2 de la ley 1010 de 2006. Nos dice que acoso laboral puede darse por maltrato laboral, por persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad o desprotección laboral. Entonces vamos a hacer un repasito rápidamente de estos 6 mecanismos y qué significa. Maltrato laboral nos dice que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física, sexual o los bienes de quien se desempeñe como un trabajador, como un empleado, o puede ser una expresión injuriosa o ultrajante que denigre a la otra persona, que lesione su integridad. Entonces, maltrato laboral, uno a veces cree que el maltrato se da solamente físico, golpear a alguien, no. El maltrato psicológico también es una forma de un maltrato que puede conllevar a un acoso laboral. Entonces, tenemos que ser también muy cuidadosos con la forma como expresamos las ideas o a veces esos chistes, entre comillas, no son tan chistes. Tenemos que ser muy cuidadosos realmente con lo que decimos para no ir a lesionar la integridad de otra persona. Encontramos también la persecución como segundo mecanismo de acoso laboral, que es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permiten inferir el propósito de inducir a la renuncia de la persona. Entonces, por ejemplo, la carga excesiva del trabajo, cambios permanentes de horario sin justificación. Esto puede conllevar a una desmotivación laboral o esas amenazas constantes de si usted no hace esto, lo voy a echar. Ese tipo de situaciones configuran persecución y pueden conllevar acoso laboral. Discriminación como tercer mecanismo de acoso laboral, que es ese trato diferenciado por razones de raza, de género, de origen familiar, por credo religioso o por preferencias políticas. Entonces empieza un proceso como de aislamiento de una persona que empieza a sentirse discriminada. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema también de la discriminación en el ámbito de la circular 026 de 2023, que es proferida por el Ministerio de Trabajo, donde invita a los empleadores a trabajar en la inclusión, en la prevención de mecanismos del acoso sexual en ámbitos laborales y la inclusión de personas que tienen diferente orientación sexual para evitar precisamente mecanismos discriminatorios. El entorpecimiento laboral, que es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de una labor de una persona o hacerla más gravosa para causarle un perjuicio, un daño. Por ejemplo, ocultar información, dañar una información magnética, dañarle el computador para que no pueda presentar unos documentos o una información pertinente de su trabajo, destruir la información, ocultársela. Todo esto hace parte del entorpecimiento laboral. Encontramos la inequidad laboral, que es la asignación de funciones a menosprecio de la persona. Y por último, encontramos la desprotección laboral, que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y el bien jurídico tutelable, que es la vida, la salud, la integridad. Y aún sabiendo que no hay condiciones seguras para realizar una tarea, aún así mandamos a la persona a realizar estas tareas desprotegiéndolo laboralmente y exponiéndolo al daño y a un perjuicio de su vida misma. Ojo porque estos mecanismos de acoso laboral, aunque explícitamente no lo mencione, sí debemos empezar a armonizarlo con otras conductas. Por ejemplo, el acoso sexual en el marco de las relaciones laborales. Ya les voy a hacer mención a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela. Para las personas que son curiosas y les gusta leer, les voy a hacer referencia de una información bastante chévere. Y, por ejemplo, el no respeto al derecho a la desconexión laboral. Desconexión laboral está tipificada en la Ley 2191 de 2022. Entonces, eso ya se puede empezar a configurar
en conductas de acoso laboral. Los participantes, ¿quiénes son esos sujetos participantes de conductas de acoso laboral? ¿Quiénes pueden serlo? Entonces hay un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el receptor de la conducta o es la víctima de esta situación. En la foto que les pongo en pantalla, estamos encontrando, por ejemplo, un mecanismo de acoso laboral que puede estarse dando por persecución. Vamos a hacer un reto por acá. Podría ser una persecución, puede ser un maltrato laboral, porque estamos encontrando a una persona que está gritando a otra, una persona con una relación jerárquica superior. Hay un sujeto activo y el sujeto activo es quien está generando la conducta. Hay un tercero espectador, que pueden ser los testigos de esta conducta, y más adelante les voy a hablar de un tema de garantías protectoras y de prevención de retaliación cuando hay testigos que exponen y dan su testimonio frente a las conductas que están observando de alguna persona que está siendo víctima de acoso laboral. Y hay un tercero neutral, el tercero neutral que está llamado a emitir acciones de escucha y de conciliación, es el Comité de Convivencia Laboral, que debe ser formado desde un ámbito de resolución de conflictos, de debido proceso y desde un ámbito conciliatorio, que ese es el papel fundamental del Comité de Convivencia Laboral, entre otras responsabilidades que también tiene. Les hablaba en la primera laminita que les mostré, resumen como general de la conceptualización, esos niveles. Les decía que hay un nivel descendente que puede ser del superior inmediato, del jefe que nosotros lo llamamos así, hacia su trabajador o hacia su colaborador. Puede ser ascendente del trabajador o colaborador hacia su jefe inmediato. Puede ser horizontal entre compañeros de trabajo. Y les dije hace un ratito que puede darse de manera mixta, muchas personas contra una sola. Espero de todo corazón que nunca ninguno de nosotros o algún ser que nosotros queramos mucho vaya a ser víctima de estas conductas, porque la persona que está siendo víctima de acoso laboral empieza a presentar unos temas psicosomáticos y psicológicos bastante fuertes. Empieza a padecer de dolores en su cuerpo, empieza a tener alteración del sueño y muchas de estas personas podrían empezar a caer en temas de depresión. Entonces, ojalá que siempre nuestras actuaciones con las otras personas partan desde hacer siempre lo correcto y tratar bien a las personas, porque ante todo, como les digo, somos buenos seres humanos. Les voy a dar algunas conductas que constituyen acoso laboral y las conductas que no constituyen acoso laboral, porque no todo lo que se presenta en la empresa y de pronto que no me gusta quiere decir que me están acosando laboralmente. Entonces les voy a dar algunas perspectivas para que lo podamos ver de una manera objetiva. Ejemplos de conductas que sí constituyen actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Ojo con esto, porque cuando también hay agresión física y hay acoso laboral y hay una consecuencia, hay un delito, puede haber un delito que son lesiones personales. Y cuando hay un delito, ya entra también la justicia penal. Entonces, ojo porque esto nos puede trascender a un ámbito penal, donde nuestra libertad hasta puede ser puesta en, podemos hasta ser privados de la libertad por conductas como estas cuando lesionamos a otra persona. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o colusión a la raza, al género, al origen familiar, nacional, a preferencias políticas o al estatus social. En este tema de credos religiosos y de preferencias políticas, estos temas uno no los debería ni siquiera tratar en los ámbitos sociales y en los ámbitos laborales, porque generalmente conducen a disgustos o a discusiones entre las personas. Entonces también es importante que en el ámbito laboral tengamos temas interesantes de que tratar, pero también otros temas que no deberíamos abordar
porque terminan los conflictos entre personas. Como les digo, el tema en ocasiones religioso y a veces preferencias políticas. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados, bien sea en presencia de los compañeros de trabajo o también de manera individual. No todo tiene que ser expresado en un colectivo de personas, porque si también me están expresando a mí y me están descalificando laboralmente y esa descalificación me está generando una minimización o una humillación, eso empieza a generar una conducta de acoso laboral, así sea que otra persona no lo escuche, pero si yo lo estoy sintiendo de esa manera, mi testimonio, así sea individual, es válido. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en privado o en público. Ojo con esto. Hay un derecho fundamental que todos tenemos, que es el derecho que tenemos al libre desarrollo de la personalidad. Si bien es cierto, muchas empresas tienen un código de vestimenta que se debe respetar. Muchas tienen la obligatoriedad, obviamente, del uso de la educación, de los uniformes. Sin embargo, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado cuando vamos a hacer una recomendación o vamos a hacer de pronto un llamado de atención por el uso inadecuado de un uniforme o el uso inadecuado de una prenda, porque no podríamos ir a caer en burlarnos o en hacer mofa de pronto de la apariencia física, la forma de vestir de una persona. Entonces, que esos códigos de vestimenta, si los tenemos en la empresa, también sean muy cuidadosos del respeto a la dignidad de la persona y el respeto también por el libre desarrollo de la personalidad que tiene. Ilusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Intimidad de la persona, por ejemplo, hechos que están relacionados con su familia. Si algo nosotros tenemos que es sagrado, es la familia. Nosotros no podemos empezar a generar comentarios, eh, evitar comentarios desagradables con relación a lo que tiene que ver con el ámbito familiar de una persona. Ejemplos de conductas que no constituyen acoso laboral, porque como les decía, no todo se configura como tal. Por ejemplo, la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o de lealtad empresarial o institucional, que me exijan cumplir un horario de trabajo, eso no es acoso laboral, que porque estoy llegando repetidamente tarde a mi jornada laboral y me están pasando unos memorandos porque van a empezar a documentar un debido proceso, eso no es acoso laboral porque lo que me están exigiendo es razonable frente a la obligación contractual que yo tengo de cumplir un horario de trabajo o un turno laboral. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar las exigencias técnicas o a mejorar la exigencia y la eficiencia laboral conforme el contrato de trabajo que yo firmé, conforme al perfil de cargo que tenemos o a los indicadores o a los objetivos del cargo. Entonces, si a mí me exigen dar el resultado y el rendimiento que debo entregar de acuerdo a mis competencias, eso no es acoso laboral porque lo que la empresa está haciendo es razonable. Ya si el tema de emitir memorandos o circulares ya es una intencionalidad de generarme un perjuicio, un daño, para aburrirme, para desmotivarme laboralmente, para que termine renunciando, esta connotación ya es distinta. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o con la entidad cuando sea necesario para dar continuidad del servicio o para solucionar, por ejemplo, situaciones de fuerza mayor que se pueden presentar en las empresas. Por ejemplo, que por la lluvia terrible que hubo, como hubo en Bogotá ayer en la tarde, se inundaron las oficinas. Entonces me están pidiendo un apoyo razonable, de acuerdo, que yo puedo prestar para ayudar a mejorar esa situación. Y entonces ese apoyo de pronto se da en un horario extra. Ese apoyo que me piden para solventar y subsanar una fuerza mayor, para poderle dar
la mejora a la circunstancia y poder seguir funcionando, eso no constituye acoso laboral, porque me están pidiendo es un favor de un deber extra de colaboración frente a una circunstancia especial que se presentó. Ya si la situación es diferente y si ya es tendenciosa a mí sola, y siempre me pongo yo como ejemplo para no ir eh, de pronto dirigiéndome a nadie, solamente cuando me digo yo misma, a mí me pongo ejemplos para que cualquier persona se sienta de pronto, si se ve representada o un ejemplo de pronto que puede ser común a todos. Entonces me están pidiendo un favor específico, yo puedo ayudar, pero si ya es tendencioso solamente a mí, siempre a mí, no me dan ni siquiera si a descansar un fin de semana, y otras personas pueden colaborar, pero no le piden el favor a las otras personas, sino que siempre es como conmigo, entonces ahí yo ya podría empezar a pensar que lo que se está buscando es hay algo tendencioso con una sola persona, había otras posibilidades y otras personas que también pueden ayudar. Entonces, siempre cualquier actuación que nosotros hagamos frente a cualquier instrucción, orden que podamos dar, siempre debemos buscar igualdad y equidad. Exigencias de cumplir las obligaciones contractuales que están definidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo. Entonces, eso es lo natural, lo normal que la empresa puede hacer de acuerdo a el establecimiento del acuerdo contractual y vinculante que pactamos desde el momento en que ingresé a la empresa. ¿Cuáles son esas conductas atenuantes? Cuando hay una persona, por ejemplo, que puede ser mostrada o señalada como un presunto acosador laboral, como un sujeto activo que está generando la conducta, esta persona también tiene derecho a subsanar la situación. Entonces, siempre habrá un debido proceso del cual es garante el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, la persona puede mostrar mejora y arrepentimiento de la situación. Entonces, ahí hay unas conductas atenuantes. Hoy en esta acción educativa no vamos a profundizar en las funciones del Comité de Convivencia Laboral, porque eso ya lo hemos visto en otras acciones educativas de las comunidades también que acompaño y represento. Pero hoy entonces vamos a irnos más por el tema de la recomendación, que ya más adelante vamos a mirarlas. Ahorita estoy poniéndolos como en un contexto general. Una conducta atenuante. El sujeto activo puede haber observado buena conducta anterior. Entonces quizás hay una situación específica, puntual, que lo llevó a comportarse inadecuadamente en un momento específico. Pero anteriormente esa persona ha actuado siempre mostrando una conducta adecuada. Una conducta atenuante de un acoso laboral: obrar en estado de emoción o pasión excusable, temor intenso o en un estado de ira e intenso dolor. Entonces, por ejemplo, la persona actúa motivado por la fuerza o por la coacción frente a alguna situación específica, o porque está en un momento de mucha emocionalidad, en un pico de emocionalidad que lo llevó a estar con ira en ese instante. Pero ojo, porque la ira tampoco nos puede llevar a comportarnos incorrectamente. Nosotros necesitamos aprender a gestionar, a manejar nuestras emociones, porque no se puede validar un comportamiento de, por ejemplo, llegar a la agresión con otra persona porque yo diga que tengo ira. Con ira, una persona puede llegar a lesionar a otra persona de tal manera que lo deje incapacitado. Con ira, hay personas que han causado la muerte de otra persona. Entonces, esto tampoco es que lo vayamos a tomar como una excusa, porque para ello las empresas sí deben empezar a trabajar capacitaciones con todos los trabajadores que los lleven a manejar de manera correcta sus emociones, a gestionarlas de manera más consciente y a darle el tratamiento a la emoción que tiene en el instante de manera que no vaya a lesionar la integridad de otra persona. Como conductas atenuantes también podemos encontrar
procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuirla o anular sus consecuencias. Por ejemplo, pedir disculpas y comprometerse en el acuerdo concertado entre las partes, que es una de las cosas que en la resolución de conflictos buscará el Comité de Conducta Laboral, comprometerse a no volver a recaer en esa conducta que ocasionó la queja de acoso laboral y subsanarla, no solamente comprometerse a que no la va a volver a cometer, sino también dar como todos los, demostrar acciones de mejora de la situación y aquellas condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. Pero aunque hay conductas atenuantes, lo más importante siempre será manejar la cordura, manejar la gestión de las emociones, darnos cuenta que si estamos de pronto en un momento de alteración, mejor salirnos del espacio, respirar un poco, y posteriormente, cuando ya estemos más tranquilos, regresar al lugar. Y esto lo podemos aprender en todas las capacitaciones que las empresas programan frente al tema de riesgo psicosocial, manejo de estas conductas, manejo de las emociones, como les estoy compartiendo. Les tengo un bonus track. El tiempo pasa muy rápido. Esta acción educativa o todas las acciones educativas se dan en espacio de 1 hora, pero siempre voy a tratar de darles temas que sean de interés para todos y que nos enseñen, que nos abran la mente y la curiosidad. Este capítulo especial que les traigo hace referencia al tema del acoso sexual en el marco de las relaciones laborales. Y quiero hacerles referencia a una sentencia T. La sentencia T es una sentencia de tutela. Cuando ustedes vean que es una sentencia C, la sentencia C es una sentencia constitucional. La sentencia T es sentencia de tutela. Cuando hay una sentencia U, quiere decir una sentencia de unificación. En este caso, esta sentencia es proferida por la Corte Constitucional y es la sentencia 426 de 2021. Uno de mis hobbies y de las cosas que me encantan como en el ejercicio del derecho como abogada constitucionalista es leer sentencias porque de ahí uno aprende muchas cosas. Cada sentencia nos cuenta como una historia y en el resuelve nos da el parámetro para ver las cosas de una manera como más objetiva. Entonces, bueno, voy a contar un poquito de esta sentencia a propósito del tema que estamos hablando para que ustedes también lo puedan tener en cuenta y presente en todos sus ámbitos y temas preventivos en el Comité de Convivencia Laboral. El expediente es el T-898-45. La fecha de la misma es el 3 de diciembre de 2021. Ya va a cumplir 2 años esta sentencia. Sentencia, como les dije hace un momento, la T-426 de 2021 para quienes la quieran buscar. El magistrado ponente es el doctor Antonio José Lizarazo Campo y el demandado es la veeduría disciplinaria de una institución educativa. Por supuesto, me reservaré el nombre de la institución educativa, pero ustedes cuando la lean, esto es un documento público, ustedes pueden profundizar en él. La temática es la divulgación de no, la divulgación no, la obligación de los entes universitarios para la sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. Ustedes que están aquí acompañándome el día de hoy, que hacen parte de la comunidad sector doméstico, dirán, ok, sector doméstico, pero aquí habla de instituciones universitarias. Sí, porque el tema es que empieza a darle alcance y exigibilidad a las empresas del sector privado y entidades del sector público, porque es una sentencia de tutela que es erga omnes. Cuando hablamos de erga omnes es que nos aplica de manera generalizada a todas las instituciones, a todas las organizaciones y nos avala a todas las personas que de alguna manera estemos relacionados con el tema. Entonces, ¿qué pasó aquí? Les voy a contar un poquito el chisme. Uno de los magistrados constitucionalistas que fueron uno de mis docentes en la especialización nos decía esto y por eso me gusta mucho leer sentencias. Decía
que en la sentencia uno debe enterarse del chisme. Entonces les voy a contar el chisme de esta sentencia en el buen sentido de la palabra para que nos pongamos en este mismo contexto. La accionante, es decir, la persona que dio la activación a la tutela, quien la interpuso, era una contratista de esta institución y en el año 2011 ingresó a esta institución. Prestó sus servicios en diferentes dependencias. En este caso, miren que tenía un contrato de prestación de servicios. Si bien es cierto, la ley 1010 de 2006 nos habla de todas las relaciones jerárquicas de subordinación en el ámbito laboral mediado por un contrato de trabajo. En este caso, la Corte Constitucional lo que empieza a avalar es la dignidad de la persona, la dignidad humana, la dignidad de esta mujer contratista que interpone esta tutela. Dice, esto ocurrió, dice, bueno, la persona ingresó en el año 2011. En mayo de 2016 se instauró una queja disciplinaria en contra de su superior inmediato por actos que configurarían acoso sexual y laboral. Entonces aquí la Corte Constitucional, más allá de solamente ver la ley es 1010 de 2006, que nos habla de la relación jerárquica, de la relación laboral, ámbito de trabajo, empieza, como les estoy diciendo, a darle validez a la dignidad de esta persona, independientemente de su modo de contratación y de vinculación. Entonces, miren que aquí, como se empieza a extender más al ámbito erga omnes, no solamente se puede pensar en un tema de un contrato de trabajo. Ojo, también con las personas que hacen parte de un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, en la importancia que se le debe dar a su dignidad humana. La actuación a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales por parte de esta veeduría disciplinaria de esta institución es haber rechazado el recurso de apelación que se formuló en contra de un auto adoptado en la causa disciplinaria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se rechazó la apelación que hizo la representante o la apoderada de esta persona que interpuso la queja y después la tutela, porque se argumenta que la apoderada no estaba legitimada por haber sido delegada suplente de la suplente de la apoderada titular. Entonces, ¿qué nos dice esta Corte Constitucional? Nos dice que se considera que la decisión cuestionada en esa oportunidad se fundó en una aplicación inadecuada de la norma, la cual condujo a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento de los derechos sustanciales de la mujer, de contar con un mecanismo efectivo de la defensa ante actos de violencia de género. Entonces, como se determinó que hubo mucha burocracia, entre comillas, la palabra burocracia, o sea, hubo muchos pasos que se le interpusieron a esta persona para que pusiera su queja y se le negó la queja que interpuso. La Corte Constitucional dice que no se le entregaron, no se le facilitaron los mecanismos efectivos para proteger su derecho fundamental y su derecho sustancial a ser protegida en su género. Entonces, en ese caso se encontraron algunas irregularidades en la valoración de las pruebas y del procedimiento interpuesto y que por tal razón hubo inseguridad jurídica. En este orden de ideas se concedió al amparo invocado, es decir, a la persona que interpone la tutela por la protección de su derecho fundamental a la protección de su género y del mecanismo al que tenía derecho para interponer esa queja por el presunto acoso sexual y laboral al que se estaba sintiendo víctima. Se le protegió esos intereses y se le protegió a esta persona su derecho fundamental. Entonces se le pidió o se exhortó a la institución a mejorar esos mecanismos de protección y que esos mecanismos deben ser efectivos en todas las instancias, más aún cuando hay una seguridad
que se le debe brindar al género, en este caso a la mujer. Esta sentencia de tutela, quiero invitarlos a que lo revisen de manera armónica con relación a la circular 026 de 2023, pedida por el Ministerio de Trabajo este año, en el mes de marzo, donde se exhorta también a los empleadores y al sector público y privado a proteger esos derechos de las personas en general, eh, a ser incluidos, a no ser discriminados, principalmente a las personas que tienen una orientación sexual específica, LGBTIQ+, y por supuesto, equidad de género. Hay otro plus que les quiero dejar y les voy dando unas recomendaciones en el marco de la acción educativa de hoy, que es la prevención de mecanismos de acoso laboral. Y quiero hacerles una especificación a los grupos de WhatsApp. Y este tema también es súper interesante porque generalmente uno no lo revisa al interior de los comités de convivencia. ¿Cuántos grupos de WhatsApp hay en las empresas a las que ustedes pertenecen? Quizás hayan muchos. Cada proceso operacional tiene un grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp tiene un administrador y ese administrador envía una información específica, pero quizás también puede existir interacción de los diferentes participantes del grupo. Entonces, hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. Si lo quieren leer, es el concepto 120-601-2021. Habla, es obligatorio el uso de la aplicación WhatsApp para el desarrollo de las funciones y habla y hace referencia al acoso laboral y de las modalidades de acoso laboral que se pueden dar en este manejo de grupos si no son controlados adecuadamente y qué actos constituyen acoso laboral dentro de esta referencia que les estoy hablando. Entonces, en este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T 574-2017, con magistrado ponente el doctor Alejandro Linares Cantillo, señaló sobre esta aplicación que se trata entonces de una plataforma de mensajería instantánea que permite crear grupos en los que participan personas de diferentes rangos, familia, compañeros de trabajo, universidades, entre otros. Hay grupos de amigos. A tales grupos cuya administración se encuentra a cargo de uno o de varios de sus integrantes, les puede ser asignado un nombre y esta participación en estos grupos se puede dar hasta de 256 instantes. Pero esto que les digo que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el presunto acoso laboral. El tema es que, amigos, en ocasiones en las empresas se van agregando a los trabajadores sin siquiera pedirles su consentimiento. Y en este caso el trabajador a veces no puede decidir si se quiere retirar del grupo. Si uno no quiere estar en el grupo de WhatsApp, no debería tampoco ser obligado. A nosotros, a todas las personas debería pedirse el consentimiento, pedirnos el consentimiento para ser agregados a un grupo de WhatsApp y no ser agregados porque sí. Entonces, si mi celular es personal, yo decido en qué grupos quiero pertenecer o participar. Si el equipo de teléfono móvil es corporativo, pues la cosa ya puede ser distinta. Lo cierto de esto y lo chévere y lo que nos convoca y nos involucra en los comités de convivencia laboral, entonces dice que es el comité de convivencia laboral o la instancia creada para tal fin por la administración que debe adelantar un procedimiento previsto para que se determine la configuración correcta de este grupo de WhatsApp para evitar mecanismos de acoso laboral por estos medios, porque el manejo del WhatsApp ya es una prueba frente a un mecanismo de acoso laboral y ya es una prueba que es validada por la justicia laboral, la justicia civil, justicia penal. Entonces, cuando vayamos a hacer los grupos de WhatsApp en las empresas, busquemos tener normas claras, normas específicas, que son grupos que se van a manejar en tales horarios específicos, de tal hora a tal hora, los temas específicos y puntuales que se van a trabajar allí,
que no se van a trabajar y no se va a hablar de temas que conlleven de pronto y conlleven a una discriminación, que no se van a hablar, por ejemplo, de temas religiosos, políticos, entre otros, y sí deben existir reglas claras de comportamiento en esos grupos. Hay empresas que en sus grupos de WhatsApp solamente los administradores están, tienen como la autonomía de enviar información y no se facilita o no se permite la interacción entre los demás integrantes del grupo. Esto también es importante que se normatice en las empresas para darle cumplimiento a la misma ley de desconexión laboral, porque si bien es cierto, hay empresas que trabajan por turnos con turnos, hay personas que descansan los fines de semana. Entonces, imaginen ustedes un día domingo en el descanso de alguien que estén recibiendo mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, cadenas o chistes, cosas que de una vez conllevan a que la persona no esté realmente descansando o que no se le esté respetando su derecho a la misma intimidad. Entonces, amigos, revisen eso de los grupos de WhatsApp porque es un tema que también debe ser regulado en las empresas. Voy a hacerles referencia antes de terminar, porque ya me queda muy poquito tiempo, de dos cosas puntuales. Uno es de la sanción de la ley 2209 del 23 de mayo de 2022, donde nos habla que de la caducidad para interponer una queja de presunto acoso laboral. Entonces nos habla que implica que las acciones derivadas de conductas de acoso laboral prescribirán en un término de 3 años, que se contará a partir de la presunta ocurrencia de la conducta de acoso laboral. Esto lo que quiere decir es que si la persona que va a interponer la queja de acoso laboral aún ya no esté en la empresa, se haya retirado, tiene un término de 3 años para interponer la queja ante el Comité de Convivencia Laboral. Y esos 3 años cuentan desde que se configuró la conducta. Entonces, señores de los comités de convivencia laboral del sector doméstico que hoy me acompañan, están en la obligación de recibir las quejas y darles un trámite, aún la persona ya esté desvinculada de la organización. Esto se amplió y esto actualizó al artículo 18 de la ley 1010 de 2006, que antes hablaba de un término de 6 meses, pero ahora el tiempo de prescripción y caducidad son 10 años. Esto se hizo para darle equiparamiento a lo que se establece en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que nos habla de los términos y los tiempos para prescripción de los derechos laborales, que son a 3 años. Y por último, amigos, para dejarlos ya y despedirlos el día de hoy, y no voy a hablar hoy a leer ni chat ni preguntas porque el tiempo me voló, pero creo que la información que hoy les estoy dando para cerrar la comunidad el día de hoy y clausurarla es bastante interesante para poder seguir actuando de la manera legal y correcta que siempre, con la que siempre hemos actuado, es lo siguiente. Revisen el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, que nos habla de las garantías contra actitudes retaliatorias. Habla que hay un fuero de protección para las personas que interponen una queja de presunto acoso laboral o para quienes se fungen como testigos. El tema del fuero de protección es dentro de los 6 meses siguientes haber interpuesto la petición o la queja para no ser desvinculado de la organización o cancelado su contrato por causa de la queja que se interpuso o del testimonio que se dio como testigo, como tercero que es el testigo de esta situación. Entonces hay una protección de 6 meses, lo cual no quiere decir que esos 6 meses protejan a la persona si está incurriendo en una falta levísima, leve, grave o gravísima del reglamento interno de trabajo que atañe a otro tipo de temas. Aquí la protección, el fuero de protección de 6 meses es por la queja o petición, la queja de presunto acoso laboral que se está interponiendo. A mis queridos, mecanismos preventivos, les doy 2 ideas, 3 ideas para dejarlos ya de esta manera, como comités de convivencia laboral.
podríamos estar desarrollando campañas educativas que fomenten la armonía, el buen trato. Podemos también promover actividades de formación. Ya les voy a dar unos temas claves que pueden desarrollar: manejo de estrés, comunicación asertiva, inteligencia emocional. Podemos también conocer los resultados de la base de riesgo psicosocial para poder ir fortaleciendo el plan de mejoramiento, los planes de trabajo que debemos desarrollar como comités de convivencia y también ser conocedores de los resultados de clima laboral que desarrollan las organizaciones para ir midiendo el estado de satisfacción o percepción que tienen los trabajadores frente al tipo de trabajo y las actividades que desarrollan. Y como actividades de capacitación y entrenamiento, podríamos empezar a avanzar. Aquí les doy estos 7 temas de ideas para que los incluyan en sus programas de capacitación anuales: comunicación asertiva y de retroalimentación, resolución de conflictos y debido proceso, de los cuales deben ser capacitados y entrenados los comités de convivencia laboral; liderazgo situacional y gestión de las personas; trabajo en equipo y coordinación con otros; gestión de las emociones, capacidad para aceptar las críticas y evitar la frustración; coaching de equipos y coaching de esencia, que son temas súper chéveres y de mucha evolución para trabajar con las organizaciones. Y un tema que me encanta, de lo cual ya les dicté una acción educativa en una de las comunidades que acompaño y lidero, el de endomarketing. Endomarketing, que es buscar la satisfacción del cliente interno, es decir, del trabajador, y buscar que sea feliz en su trabajo, y así como es feliz, es más productivo. Entonces, temas de endomarketing también son útiles en el desarrollo de las actividades de bienestar de la empresa. Como fuente de información, la bibliografía es la Ley 1010 de 2006. Aquí les pongo un link donde pueden descargar de manera confiable la ley para que la vuelvan a repasar, la lean, y por supuesto hace parte del análisis propio y de la experiencia en la formación de comités de convivencia laboral que ya llevo de hace muchísimos años. Amigos de mi corazón, no me queda sino agradecerles de todo corazón por haber estado tan atentos y haberme acompañado en el transcurso de año en el desarrollo de la comunidad educativa. La ruta de conocimiento la cumplimos a cabalidad. Las 10 temáticas que nos propusimos las desarrollamos, y les dije al iniciar que si de pronto por una razón no pudieron asistir o quieren repetir alguna, van a encontrar en posipedia.com.co. Posipedia es el repositorio o la biblioteca de Positiva Educa, comunidad sector básico, todas las grabaciones de todos los en vivos que hemos realizado, y allí mismo van a encontrar las memorias de la capacitación, estas presentaciones que las pueden descargar. Estas nos envían a los correos. Muchas personas nos preguntan si las envían a los correos. No, estas no se envían a los correos, sino que son descargables en este enlace que les digo. Mil y mil gracias a todos por su buena energía, por los comentarios tan respetuosos y con tanto que siempre me han dejado, por sus mensajes. Y si este año les gustó. Doctora Hilda, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Tenemos 2 grandes acciones educativas. Para esta semana los invitamos a todos nuestros asistentes a participar de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas NSST en Bogotá. Estaremos 27 y 28 de noviembre. Recuerden que escaneando el código QR pueden realizar el registro.
La segunda, este 30 y 1 de diciembre, estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Arauca Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Verano Plaza. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional, con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que estos dos eventos son totalmente gratuitos. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.go.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones presenciales. Que tengan un excelente día. Estos eventos contribuyen a mis sueños, inculcándonos crecer en un ambiente laboral y en un ambiente familiar seguro y positivo. Aquí uno puede interactuar con las personas que día a día conocen y saben sobre el tema de prevención. Asimismo, esto uno lo puede plasmar en su día a día, en su familia, que es lo más importante, en la sociedad y en sus lugares de trabajo. Quiero que mi hijo esté sano y seguro en el futuro, ya que lo ayuda a ser un niño feliz, a crecer fuerte y a impulsarse a cumplir sus sueños. Su cuidado para mí es de vital importancia, porque manteniéndolos sanos, ellos no van a estar en un hospital. Considero que es importante que un padre esté seguro en su trabajo, porque si goza de un área segura laboral, puede regresar sano a casa. La posibilidad de llegar a su hogar, compartir con su familia, evitar de pronto desgracias dentro de las horas laborales, y asimismo esto afectaría el entorno familiar. Me comprometo a ser el brigadista de mi hogar. Me encargaré de enseñarle cómo es la prevención, cómo es el autocuidado. Quiero que mi hijo en el futuro esté sano y seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar, mantenerlo seguro. Me comprometo a ser brigadista de mi hogar.